Bienvenidos a la videopresentación del primer tema de la unidad 4, que sería neuroanatomía. En esta videopresentación revisaremos los siguientes temas: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Estos temas ya han sido revisados en otras presentaciones. Sin embargo, en el telencéfalo vamos a hacer referencia a unas estructuras o áreas que aún no se han detallado, que son las áreas de Brodmann. La primera estructura que revisaremos será el telencéfalo. Primero veremos la corteza y las áreas de Brodmann. Como ya habíamos mencionado en otras presentaciones, la corteza es la capa externa de sustancia gris que cubre los hemisferios cerebrales. Aproximadamente el 80% de la corteza cumple con funciones de asociación, mientras que el 20% restante cumple con funciones de recibir información sensitiva. Está llena de pliegues llamados circunvoluciones, que son estas partes de acá. Las hendiduras más profundas las conoceremos como cisuras, mientras que las menos profundas son los surcos. Bien, la primera división de la corteza cerebral serán los hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, los cuales se encuentran separados por la cisura longitudinal. En cada hemisferio, en la parte lateral, se encuentra la cisura central o de Rolando y la cisura lateral o de Silvio. Estas dos cisuras dividen cada hemisferio en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, que es este, el lóbulo parietal, que es este, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Ahora pasaremos al tema conocido como las áreas de Brodmann. La corteza cerebral, como ya mencionamos, está dividida por 4 lóbulos, cada uno de los cuales consta de áreas funcionales primarias y asociativas, especializadas en la recepción e interpretación de información sensorial y en la programación, supervisión y ejecución de las actividades motoras y del comportamiento. Las áreas de asociación están constituidas por las áreas secundarias y las áreas terciarias. Las áreas secundarias son las responsables de codificar la información recibida en el área sensorial o en las áreas sensoriales primarias, realizando la síntesis de los elementos de cada modalidad sensorial. Son áreas unimodales, lo que quiere decir es que integran información correspondiente a los distintos parámetros sensoriales, por ejemplo. O sea que integran información de diferentes elementos sensoriales como brillo, color, movimiento, timbre, tono o vibración, lo cual permite que se produzca una percepción general dentro de cada modalidad. También son responsables de programar secuencias necesarias para realizar actividades motoras. Las áreas terciarias son centros de integración de información, que forman la base de los procesos límbicos y de las actividades cognitivas complejas. Estas áreas terciarias constituyen el cerebro asociativo y la base de la actividad mental. Ahora bien, específicamente, ¿qué son o por qué son llamadas áreas de Brodmann? En 1909, Corbinian-Brodmann identificó 51 divisiones de la corteza cerebral. Estas divisiones son las que hoy en día conocemos como áreas de Brodmann o mapas de Brodmann. Estos se utilizan para la localización de las principales funciones de la corteza cerebral. Y bueno, actualmente este mapa no solo está formado por números, como vemos aquí, sino que se ha especializado aún más, contando con números
letras y nombres. Bien, en el lóbulo frontal, que es el encargado, las funciones ejecutivas como planeación, ejecución e inhibición de la conducta, lenguaje y conductas motoras, encontraremos diferentes regiones, como el córtex motor, córtex premotor y el córtex prefrontal. Bien, entonces en el lóbulo frontal encontraremos el área 9 de Brodmann, que es la encargada de la planeación de la información. Esta área la encontramos aquí, en la parte prefrontal. De igual forma encontraremos el área 10 de Brodmann, que se encarga de generar la ejecución de la conducta. Esta área la encontramos en la parte más frontal del lóbulo frontal. También encontramos el área órbito-frontal, o el área 11 de Brodmann, que se encarga de la inhibición de la conducta. De igual forma, encontramos la corteza motora primaria, constituye el área 4 de Brodmann, que es la encargada de los componentes motores. Encontramos también la corteza premotora, que es una corteza de asociación. Recibe información de la mayoría de estructuras del cerebro y las procesa de una forma más compleja. También encontramos el área motora suplementaria, que abarca las áreas 6 y 8. En el córtex o corteza prefrontal encontraremos el córtex prefrontal dorsolateral, que incluye las áreas 9, 10, 45, 46 y 47. Su función principal es la organización temporal de las conductas, dirigidas a metas como el habla y el razonamiento. Cuenta con conexiones a circuitos relacionados con la atención, memoria de trabajo y monitorización de la respuesta. También encontramos el córtex prefrontal inferior o ventral, que incluye las áreas 11, 12, 13, 14 y 47, e interviene en el control de la impulsividad y la conducta instintiva. Por último, encontramos el córtex prefrontal medial, que incluye las áreas 32, 24, 25 y 12, e interviene en la atención y motivación dirigida a la acción. Aquí podemos ver estas tres partes señaladas. Este de aquí es el córtex prefrontal dorsolateral. Este es el córtex prefrontal anterior. Y este último, en azul, es el córtex prefrontal ventrolateral. En el lóbulo frontal también encontraremos las áreas 44 y 45 o área de Broca, que es la que se encarga del lenguaje de tipo productivo, o sea, de la articulación del lenguaje, del habla, etc. Ahora, en el lóbulo parietal encontraremos corteza somatosensorial, o de acuerdo a Brodmann, las áreas 1, 2 y 3, las cuales reciben informaciones sensoriales. De igual forma encontramos el área gustativa, que se ubica en la circunvolución postcentral e incluye el área 43, que se conecta con regiones de la lengua de las áreas primarias sensitivas y motoras. De igual forma encontramos el área de asociación terciaria, que incluye el área 5, somatosensorial, el área 7, 39 y 40. Se les denomina encrucijada parieto-temporo-occipital y cuenta con funciones somatestéticas, propioceptivas, auditivas, visuales y oculomotoras. En el lóbulo derecho tienen funciones espaciales, en el izquierdo llevan a cabo funciones de lectura y gramática. Ahora, en el lóbulo temporal, que se ubica justo debajo del lóbulo frontal, sus funciones principales son la memoria, la audición y el reconocimiento visual. Este lóbulo también comparte las áreas 39 y 40 de Brodmann, que están relacionadas con el lenguaje comprensivo, o el área de Wernicke. Bien, la corteza auditiva incluye el área 41 y 42 y el área 22. La corteza visual incluye las áreas 20, 29, 37 y 38, y su función es el reconocimiento de objetos. El lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior del encéfalo. Sus funciones se dan con el sentido de la visión, principalmente. Encontramos la corteza visual primaria o estriada, en la que se localiza el área 17 según Brodmann.
También encontramos el área de asociación visual conformada por el área 18, llamada paraestriada, y el área 19, conocida como área periestriada. Ahora hablaremos de la dominancia hemisférica. La dominancia hemisférica se refiere a las distintas funciones de las cuales se encargan cada hemisferio cerebral. Es importante considerar que las estructuras encefálicas que están del mismo lado se denominan estructuras ipsilaterales, mientras que las estructuras que se encuentran de lados contrarios se denominan estructuras contralaterales. Ahora, el hemisferio derecho controla el tacto y el movimiento del lado izquierdo del cuerpo y por lo general domina en tareas no verbales, visuales y espaciales, así como en la expresión de emociones negativas, y su estilo cognitivo es intuitivo, procesa la información de modo holístico y gestáltico. El hemisferio izquierdo del cerebro controla la escritura y el movimiento del lado derecho del cuerpo. Por lo general es dominante en el lenguaje y en tareas que implican el razonamiento simbólico. De igual forma, es dominante en la expresión de emociones positivas. Su estilo cognitivo es analítico y procesa la información de modo deductivo. Las siguientes estructuras que revisaremos son los ganglios basales. Ya habíamos hablado de esta estructura en un video anterior. Están situados alrededor de los ventrículos laterales y son grupos de sustancia gris. Están formados por el cuerpo estriado, que a su vez se conforma por el núcleo caudado y el putado, y por el globo pálido. Su función es regular actividades motoras involuntarias y movimientos automáticos. También encontramos el núcleo accumbens, que recibe información de reforzamiento, conecta con el sistema límbico y es considerado el centro de placer ya que genera dopamina. A continuación tenemos el diencéfalo. Las estructuras que componen el diencéfalo es el tálamo, que está compuesto por dos lóbulos, situados a los lados del tercer ventrículo. Es la principal estación de impulsos sensoriales que llegan a la corteza cerebral desde la médula espinal y contiene núcleos de relevo. Sus funciones son cognición, conciencia y adquisición de movimientos y el control de emociones, memoria y el control de acciones motoras del despertar. A continuación tenemos el hipotálamo. El hipotálamo interviene en la homeostasis, es decir, mantiene la temperatura corporal, el equilibrio hídrico y las reservas energéticas. También tiene que ver con funciones del comportamiento, agregando dimensiones que le proporcionan un tono de afectividad y de motivación. La siguiente estructura que conforma el diencéfalo es el subtálamo, y es la parte más ventral del diencéfalo. Se compone del núcleo subtalámico de Lewis, conecta con los ganglios basales y tiene una función motora. De igual forma, contiene a la zona incierta y extensiones rostrales de núcleos mesencefálicos. Ahora vamos con el mesencéfalo. Los pedúnculos es una estructura que no habíamos mencionado antes. Los pedúnculos dividen al mesencéfalo en dos grandes columnas que conectan el tronco cerebral con el cerebro. De igual forma, ya habíamos mencionado el tectum, que está situado en la zona dorsal del mesencéfalo. Y los tubérculos cuadrígemos inferiores tienen una función auditiva, mientras que los superiores tienen una función visual. A continuación tenemos el tegmentum, que está situado bajo el tectum. Contiene la sustancia gris pericaudal, la sustancia negra y el núcleo rojo, y el tegmento ventral. De igual forma, la formación reticular y los fascículos atraviesan el tegmentum. A continuación tenemos el metencéfalo. Las estructuras que conforman el metencéfalo es la protuberancia y el cerebelo. La protuberancia también es conocida como puente de Baróleo y contiene núcleos y fascículos ascendentes que son sensoriales y descendentes que son motores. Es el centro de comunicación entre la corteza y el cerebelo. El cerebelo recibe información ipsilateral y es una estructura sensitivo-motriz.
Ahora vayamos con el mielencéfalo. Está situado en la parte más posterior del encéfalo. También es conocido como bulbo raquídeo. Y es esta parte de aquí. También forma parte del tronco encefálico, al igual que la protuberancia o puente de Barolio. El mielencéfalo cuenta con 4 prominencias. Las 2 primeras son denominadas pirámides, que están formadas por sustancia blanca, y las 2 restantes son denominadas olivas, que están formadas por sustancia gris. De igual forma, es atravesada por la formación reticular, la cual está compuesta por 100 núcleos diminutos y abarcan desde el límite posterior del mielencéfalo hasta el extremo anterior del mesencéfalo. Como pudieron ver, esta videopresentación se centró más en los temas que aún no se habían visto por completo, debido a que las áreas del diencéfalo, metencéfalo, bielencéfalo y mesencéfalo ya habían sido desarrolladas con mayor detalle en videopresentaciones anteriores. Una vez más, esta es la bibliografía que ocupamos. Y bueno, eso sería todo en esta videopresentación.